Bien. Ahora, una vez que ya hemos definido que la fuerza está hacia la derecha, porque el objeto tiene que subir, entonces sobre la misma superficie otra vez se da un rozamiento entre el suelo y el balón, porque la superficie no es regular, y eso provoca que nuevamente se dé una fricción, ¿no es cierto? Entonces la fricción, como está en sentido contrario, y esta apunta a la derecha y esta apunta a la izquierda, entonces le pongo a la fricción signo negativo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos claros? Jóvenes, ¿estamos claros hasta ahí? Ya. Ya. Ahora, vamos con el peso. Entonces, decíamos que el peso es una línea recta que va hacia abajo. ¿Cómo sería una línea recta? ¿Así? ¿Así? ¿O así? ¿Cuál de las tres opciones? A, B o C. Sí. ¿Ya? Ok. Aquí siempre va a existir esa confusión, siempre. Por esa razón, les borré para hacerlo desde el inicio. El cuerpo siempre tiene una fuerza de peso, ¿no es cierto? Ahora, esa fuerza del peso, no importa cómo esté el cuerpo, no importa, siempre va a ser una línea desde el centro recta totalmente hacia abajo. Fíjense, recta totalmente hacia abajo. Si yo hago esto, no está recta, está inclinada. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso. Siempre es una línea recta hacia abajo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las fuerzas. Ahora, la normal, y pondrán atención porque se pueden equivocar también ahí, si yo pongo la normal hacia arriba, formará 90 grados con el suelo, porque recuerden que siempre forma un ángulo de 90 grados. ¿Formará 90 grados ahí? No, ¿Sí o no? no. No. Entonces, como no forma 90 grados, ¿qué pasa? No tiene que ser así. Tiene que ser de esta manera. Porque de esta manera, si yo le proyecto esta línea de color negro, que es el suelo, la proyecto aquí, entonces puedo ver claramente que sí forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, siempre que la superficie sea inclinada, va a ser la normal de esa manera que estoy mostrando aquí, porque solamente ahí forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí estaría la fuerza normal. Obviamente es positiva por estar hacia arriba. Y aquí me olvidé de ponerle la P de peso. Negativo. Ya, perfecto. Ahora bien, una vez que ya hemos diferenciado cuáles son las fuerzas que están en todos los cuerpos, nos vamos a ir a este estudio, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? O también, como ya lo conocen los de segundo y tercero, DCL. El DCL o diagrama de cuerpo libre sirve para que las fuerzas que están en un objeto como este simplemente se las distribuya en un plano cartesiano como el que está aquí abajo. Para eso sirve el diagrama de DCL, ¿sí? Para que las fuerzas que están en el cuerpo se distribuyan correctamente en un plano cartesiano. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo llegamos a eso. Vamos por partes. Miren, la fuerza F de color negro del señor que está pateando el balón está horizontal en el eje X, por lo tanto, vengo acá y lo ubico en el eje X también. ¿Sí ven? X, X. La fuerza de rozamiento está a la izquierda, entonces acá lo ubico en el eje horizontal y siempre partiendo desde el centro. ¿Sí ven? Luego, la fuerza del peso de color verde está hacia abajo y aquí partiendo desde el centro también está hacia abajo. Y por último, la fuerza normal que está hacia arriba, aquí también está hacia arriba. Y esto es un diagrama de cuerpo libre y ya está. Vamos con el objeto número 2, la caja. ¿Sí? Entonces, tenemos esta caja y vamos observando que las fuerzas coinciden. Primeramente, la fuerza ya no está horizontal, la fuerza está inclinada,
entonces miren, la fuerza también la pongo inclinada. Como tiene un ángulo y les decía que al tener un ángulo hay que descomponerlo, entonces ya se está descomponiendo en el eje X y también se descompuso en el eje Y. Aparte de eso se encuentra la normal ahí mismo, por eso es que yo le puse con otro color y le puse una flechita más arriba. Las flechas pueden ser más arriba, más abajo, pueden ser del mismo tamaño, lo importante es que puedan diferenciarlas. Luego, hacia la izquierda seguimos teniendo la fuerza de rozamiento, entonces aquí tendría FR. Hacia abajo sigo teniendo el peso y con eso completo todas las fuerzas. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Buenísimo. No, listo. Vamos con el último. El último es el que es un poquito más complicado. Lo primero que hacemos sería lo siguiente. Orientamos el dibujo. A ver, un plano cartesiano en este dibujo, voy a ponerlo con color rosado. Un plano cartesiano en este dibujo tendría que ser así. Miren, de esta manera, ¿sí ven? Color rosado. Pero si yo lo giro al plano cartesiano, lo hago girar para que me quede totalmente horizontal, es decir, para que me quede de esta manera, se vería así, ¿verdad? Miren, si yo lo giro en este sentido horario, quedaría así. ¿Es o no es correcto eso? Sí, licenciado. Ya. Entonces, lo que yo hago es observarlo al dibujo de esta manera, pero poner el diagrama de cuerpo libre de este otro sentido, porque así es más práctico, para que tenga relación con los otros. ¿Ya? Ahora, déjeme borrar esto. Entonces, si yo ya sé que este plano cartesiano me va a quedar de forma horizontal, ya, les voy a borrar las fuerzas para que ustedes vean cómo llegué aquí. Ya. Entonces, déjeme borrar esto también, está de más. Ya. Entonces, el gráfico que está arriba, primeramente lo vamos a hacer enfrente y luego lo vamos a bajar. El gráfico que está arriba entonces sería de forma inclinada, pero al final tiene que quedar así, horizontal. Entonces, este sería el plano cartesiano. Listo. Luego, tenemos lo siguiente. Aquí pondrán mucha atención. ¿Esta fuerza sobre qué eje está? De los 4 que están aquí. ¿Cuál es el eje que le corresponde? Ya, perfecto. Me escriben aquí hacia la derecha. Muy bien. Entonces, sería que la fuerza aplicada va hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, fuerza aplicada hacia la derecha y con signo positivo. Bien. La fuerza de rozamiento entonces ya está más fácil. Si la aplicada va a la derecha, la de rozamiento va en sentido contrario, es decir, a la izquierda. Ya, entonces aquí iría FR. Perfecto. Luego tenemos el peso, P. El peso P ya no iría, verán, ya no iría aquí. ¿Sí? ¿Por qué razón ya no iría ahí? Porque lo giré. Giré el plano, lo giré así. Entonces, si yo lo giré así, el peso en vez de estar allá pasa a estar aquí. ¿Ya? Entonces, el peso viene hacia acá. ¿Ya? Entonces, aquí estaría el peso P con signo negativo porque igual sigue estando hacia abajo. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa, que esta P está inclinada exactamente como estuvo inclinado esta F. ¿Ya? De hecho, aquí me faltó ponerle el ángulo. ¿Ya? Entonces, como esta F estuvo inclinada y formó un ángulo, se descompuso en X en Y. Entonces, significa que si el peso está inclinado, entonces también tengo que hacer una descomposición en X y en Y.
¿Sí? Entonces, miren, también tendría que ser una descomposición. Para ello, voy a poner la flecha siempre hacia la izquierda, no a la derecha, porque si pongo a la derecha y la Y acá, dije que entre estos se tiene que formar un rectángulo, pero esta flecha que está aquí tiene que aparecer acá y no lo hace. Si es que lo formo para allá. Entonces, tengo que formar hacia acá. No importa aquí si se alarga o no, lo importante es que se diferencien los colores. Y obviamente la Y tiene que estar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí aparece peso en X, porque viene de la letra P. Si fuera fuerza, se llamaría fuerza en X. Negativo por estar a la izquierda. Aquí, peso en Y, negativo por estar hacia abajo. ¿Ya? Ahora bien, como se acaban de dar cuenta ustedes, el peso en X está justo por donde está la FR. Ah, entonces esto significa que yo no lo vi, pero existe una fuerza de P que también ha estado hacia la izquierda. ¿Ya? La pongo ahí y no la pongo acá para que no se me haga mucho uno sobre otro. Lo importante es que apunte. Y de hecho aquí nace la P, entonces de aquí apunta la P. X. Allá, entonces por esa razón ha estado PX aquí y le han puesto signo negativo. La PY entonces ha estado en esta línea vertical. Y como también ha estado abajo, hacia abajo, entonces también le han puesto, perdón, peso Y negativo. Y por último me faltó esta, N, que era la normal. Entonces, esta N que era la normal, ¿qué pueden notar? Que está justo del lado contrario de PY. Justo del lado contrario. Como está justo del lado contrario, entonces ya no me puedo perder, porque aquí puedo decir que si ese es PY, el lado contrario sería hacia arriba. ¿Ya? Y con esto puedo encontrar el valor de normal, que es positivo por estar hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esta ha sido la forma en la cual nació el diagrama de cuerpo libre de el objeto que estaba inclinado. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Ya, justito de hoy. ¿Ya? Entonces, nos dio justito. Vamos solamente a ponerle otra vez la flechita y N. Y N. Listo. Ya, entonces, esto era lo que queríamos trabajar en esta clase. Su tarea, ¿en qué va a consistir de esta semana? Van a dibujar 5 ejemplos en donde se pueda notar que existe un movimiento. Por ejemplo, yo aquí puedo notar que al patear va a provocar un movimiento. Aquí me está indicando que al jalar va a moverse la caja. Aquí me está indicando que al empujar el objeto va a ir hacia arriba. Eso es lo primero. 5 ejemplos que se pueda notar que se va a provocar un movimiento. Luego vamos a escoger de esos 5 ejemplos, no me acuerdo si dije 2 o 3, y de esos 2 o 3 les vamos a determinar su diagrama de cuerpo libre, como este, o puede ser este, o puede ser algo así. El hecho es que son 2 o 3, no recuerdo muy bien en la tarea. ¿Ya? Bien.